Monseñor, alguna vez escuché en una comunidad sobre el bautismo en el Espíritu. ¿Qué es? ¿Debo hacerlo? Muchas gracias por la pregunta. El bautismo en el Espíritu es el bautismo sacramental. Cuando a ustedes o a mí nos bautizaron, nos dijeron: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera que no hay que dejarse confundir cuando en algunos grupos nos hablan de un cierto bautismo en el Espíritu, que seguramente no lo hacen con mala intención, pero que confunden con una experiencia de la gracia, una experiencia de esas que se tiene de vez en cuando se experimenta la gracia de Dios que nos toca, que nos conmueve, que nos anima. Así que nada de confusiones, el bautismo en el Espíritu es el bautismo sacramental y no hay que estarlo buscando por ahí. No hay que ir a un lado para que me bauticen en el Espíritu o a otro para que me bauticen en el Espíritu, porque eso francamente sería negar el propio bautismo. Muy queridos amigos, con un poco más de pausa, quisiera aprovechar esta pregunta que me han hecho sobre el bautismo en el Espíritu para recordarles algunas doctrinas sobre el sacramento admirable del Santo Bautismo. Todos ustedes saben que es sacramento como los demás instituido por nuestro Señor Jesucristo y que es también un mandato de Él. No solo sacramento instituido, sino un mandato para todo el que crea. Cuando alguien llega a la fe o cuando alguien nace ya en ambiente católico, como quienes nacen en familia católica, se les consagra por medio del bautismo. La experiencia de la fe es la de entrar en la amistad con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios. Cuando uno tiene fe verdadera, uno sabe y siente claramente que nuestro Señor Jesucristo acoge, perdona, anima, sobre todo que nuestro Señor Jesucristo quiere entablar con uno una relación de amistad. Y esa relación de amistad con Jesús es la que nos permite reconocer al Padre Dios como verdadero Padre y recibir la gracia que siempre es efusión, comunicación del Espíritu Santo. Todo eso que experimenta, por ejemplo, un adulto que llega a la fe, que nunca había sido bautizado, eso es lo que el bautismo consagra. La fe que el Señor nos regala y que nos hace sus amigos, se debe consagrar por medio del sacramento del bautismo, que es necesario. El Señor así lo dijo en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, al final, cuando da sus instrucciones: vayan por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O también en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, cuando al final también envía y da la orden concreta: a los que crean, los bautizan. A los que crean, ustedes los van a bautizar. Por otra parte, el sacramento del bautismo es un baño. Bautismo en griego quiere decir eso, sobre todo, un baño. Y como baño es un baño que purifica, que renueva, que por supuesto tiene alguna tradición desde el Antiguo Testamento, sobre todo como el precursor, como San Juan Bautista anduvo preparando la llegada del Mesías bautizando con agua, bautizando simplemente para que los que hacían ese ritual sintieran que por la fe tenían que comunicarse con Dios y que esperar al Mesías Salvador. Pero nuestro Señor Jesucristo le dio un contenido nuevo. Cuando Él fue a bautizarse, que no necesitaba, por ejemplo, para perdonar pecados o para conversión, cuando Él fue a recibir de Juan el Bautista el bautismo que todos estaban recibiendo, sobre Él descendió el Espíritu Santo y se posó.
Y una de las cosas que San Juan Bautista oyó en esa ocasión y dijo es que yo los bautizo a ustedes con agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, de esa expresión del Evangelio de San Juan, primer capítulo, viene la expresión que se usa en algunos cultos o en algunos grupos que no profundizan bien las cosas de bautismo en el Espíritu. Realmente todo bautismo cristiano es bautismo en el Espíritu, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además es un bautismo que hay que entender como el bautismo que confiere, que da nuestro Señor Jesucristo. Detrás de mí viene uno que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Y ese bautismo en el Espíritu Santo quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, el agua que derrama sobre nosotros, no es un agua material. El sacramento tiene agua material, por supuesto, y se necesita. Sin agua no hay bautismo. Pero además de esa agua, el significado profundo del sacramento es que el que se está derramando en nosotros, el que está tomando posesión de nosotros, como en la encarnación, hizo que este Hijo de María fuera el Hijo de Dios, es el Espíritu Santo. Así que es un prodigio real. El bautismo es un gran prodigio por medio del cual se derrama el Espíritu, el mismo Espíritu de la encarnación del Hijo de Dios. Por supuesto que no nos hace dioses, pero nos hace cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros, y el mismo Espíritu que se derramó en la cabeza se derrama en nosotros sus miembros. Que entre otras cosas, si llevamos el símil del cuerpo a sus más claras consecuencias, pues también entendemos que el Espíritu que de la cabeza se irradia por todo el cuerpo es el Espíritu Santo. Y sigo hablando de este prodigio porque el bautismo nuestro es una de las cosas que más tendríamos que pensar. Por el bautismo somos lo que somos. Por el bautismo estamos injertados en el cuerpo de Cristo como una ramita en un árbol saludable. Y vivimos ahora de la vida de Cristo, no de la vida nuestra. No nos damos cuenta porque creemos con toda tranquilidad que esta vida es nuestra. Pero la verdadera vida es la que brota del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que por obra de Cristo, en el Espíritu Santo, se nos comunica a nosotros. Y no es que tengamos dos vidas. Fíjense que en nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y hombre, no hay dos personas. Él es una sola persona, la persona adorable del Verbo. Sin dejar de ser lo que es, Dios como el Padre y el Espíritu Santo, es hombre por obra del Espíritu Santo y de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. Y nosotros tampoco dejamos de ser lo que somos. Somos personas humanas, somos sujetos capaces de responder por lo que hacemos, en fin, somos seres pensantes que actuamos y todo, y sin embargo vivimos con la vida de Dios. Cuando uno está inmerso en el misterio de la fe, uno no alcanza a comprender la grandeza de todo esto, pero sí les digo que ustedes, precisamente porque fueron bautizados, ustedes son capaces de entender cuando van a la Eucaristía que allí hay un misterio grandioso. Ustedes son capaces de entender que cuando comulgan, reciben el cuerpo de Cristo, reciben a Cristo mismo y se alimentan de Él. Y eso no les pone ninguna dificultad. ¿Qué nos falta a los bautizados? Hacernos más conscientes de esta vida de Dios en nosotros, es decir, de que vivimos en Dios y Dios vive en nosotros. Vivimos en Cristo y Cristo en nosotros. El Espíritu Santo hace este prodigio maravilloso y por lo tanto que tenemos que llevar una vida perfectamente coherente con lo que somos. De hecho, cuando sabemos estas cosas es más fácil vivir. Un detalle que es importantísimo es que cuando se hace esta pequeña confusión del bautismo en el Espíritu, que he llamado una efusión particular de la gracia con el bautismo, entonces lo que se pierde es la grandeza de la contemplación de este misterio, del bautismo sacramento. Y eso no lo vamos a permitir, ¿cierto? No vamos a dejar que alguien nos quite
la certeza de la grandeza de nuestro único bautismo. Si nos hacemos conscientes de eso, no necesitamos cosas extrañas. Y por supuesto que los efectos del sacramento del bautismo son los que no se hacen esperar nunca, porque injertados en Cristo, miembros de su cuerpo, servimos a la humanidad como Cristo quiere servirla. Y en cada uno de nosotros, si nos hacemos conscientes, Cristo está trabajando. O para educar una familia, que es lo más bello que puede hacerse en este planeta. O para edificar una comunidad cristiana, que lo hacemos entre todos, fieles y pastores. O para prestar un servicio concreto. Porque el Espíritu Santo sí da gracias particulares. A uno lo quiere como la mano, a otro lo quiere como el corazón, a otro lo quiere como los pies para que se vaya de misionero, pero en todo caso todos somos miembros con trabajo, miembros con tarea en el cuerpo de Cristo. Esos dones del Espíritu Santo particulares, esos dones particulares o gracias particulares se llaman carismas y no hay que andarlos buscando, todos los tienen. Háganse conscientes, simplemente conscientes del bautismo y de la grandeza de Dios viviendo en ustedes, es decir, del Espíritu Santo, que los llena de Dios, de la presencia de la Trinidad, de su propia presencia y de la del Padre y del Hijo. Y verán ustedes que lo que tienen ustedes se los dio Dios. Y eso es lo que el mundo espera que ustedes pongan allá. No hay que buscar carismas que nos lleven siempre a lo mismo, ¿verdad? En todos esos grupos que andan corriendo detrás de carismas, terminan las personas tocando guitarra muy bonito y cantando y tocando tambores y todos en el culto sagrado, lo cual es muy bello. Eso no lo estoy criticando ni lo voy a criticar nunca. Pero ¿por qué no será que entre todos nosotros y sobre todo entre ustedes, los laicos, que son los que edifican la iglesia, no se hace cada vez cada uno más consciente de los carismas que tiene para vivir en sociedad, para hacer que la sociedad en que vivimos sea más cristiana, para que en las funciones distintas del Estado, en el gobierno, en los juzgados, en las instancias legislativas, haya criterio cristiano. Es decir, que yo, que soy miembro de Cristo, ponga lo que piensa la cabeza allá, en el Consejo Municipal, en la Asamblea Departamental, en el Senado, en la Cámara. No tengo otro pensamiento sino el pensamiento de Cristo. Si soy bautizado no puedo tener otro pensamiento. ¿Por qué se ve que eso todavía no está ocurriendo? ¿Carismas? Carismas verdaderos y necesarios son esos. Pero también los carismas que tienen ustedes como constructores de otras dimensiones de la sociedad, en la economía, por ejemplo. Es el pensamiento de Cristo el que tiene que ponerse al servicio de una economía en donde, sin pelear todos con todos, los verdaderamente favorecidos sean los más pobres. Nos invitan a esas luchas de clases estúpidas que no producen sino amarguras y torpeza. Y en cambio, nos olvidamos de explotar el carisma que el Espíritu está dando en este instante a muchos de ustedes para amar más a los más necesitados. Y si seguimos en esta escala de cosas, y ya para terminar, ¿qué tal los carismas para educar? ¿No es verdad que ahora en muchos lugares la educación no transmite lo que Cristo piensa, sino lo que están pensando algunas ideologías? ¿Y por qué no llenamos también con esos carismas las redes sociales? ¿Y por qué no llenamos con esos carismas los lugares donde nos divertimos los seres humanos? Porque en muchas partes parece como que la moda es hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, y eso no es del Espíritu. El bautismo sacramento, que es el único bautismo en el Espíritu, ese se demuestra, es decir, usted demuestra que recibió el bautismo en el Espíritu, si porque usted, que es laico y vive como laico, el mundo es mejor allá donde usted vive y se desenvuelve, en su familia, en su trabajo y en los lugares donde se divierte.
Muchas otras reflexiones podríamos hacer sobre el bautismo, por ejemplo, repasando algunos lugares extraordinariamente bellos al respecto en la palabra de Dios. Tendremos algún día que profundizar mucho más la relación que hay entre el bautismo, la confirmación, que no la estrenamos, y la Eucaristía. Porque lo que el bautismo da, es decir, el ser de cristiano, se vuelve misión, la de Cristo, la misión de Cristo, y todos la tenemos por la confirmación, y se alimenta, y se eleva hasta el Padre, y llega hasta el final de los tiempos por la Eucaristía. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora los invito a que se vean ustedes mismos bautizados, le den gracias a Dios por su bautismo, sientan que la Trinidad hace morada en ustedes por obra del Espíritu Santo y que precisamente por eso la grandeza de la antropología cristiana no puede ser sustituida por las ideas de las ideologías modernas. Y mientras tanto a todos los bendigo con mucho afecto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.